el Centro de Estudios Constitucionales les da la bienvenida al ciclo de conferencias constitucionales. Esta tarde nos acompaña la directora general del Centro de Estudios Constitucionales, magistrada Marianela Ledesma Narváez. También la directora académica del Centro de Estudios Constitucionales, doctora Candelaria Quispe Ponce, y el destacado doctor Roberto Gargarela, y funcionarios del Tribunal Constitucional, jóvenes, adultos, que nos siguen a través de las plataformas virtuales. A continuación, dejamos en el uso de la palabra a la directora general del Centro de Estudios Constitucionales, magistrada Marianela Ledesma Narváez. Adelante, magistrada Ledesma. Muy buenas tardes. Es un honor para el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional de mi país contar con la presencia del destacado doctor y profesor Roberto Gargarela, todo un especialista en temas constitucionales, para esta primera conferencia constitucional. El tema sobre el que expondrá nuestro invitado desde ya es bastante sugerente y provocador. Nos va a hablar de la justicia constitucional dialógica en América Latina, los avances, los desafíos y sobre todo el estado de la cuestión sobre este tema. Con este tema afirmamos que el Centro de Estudios Constitucionales no solo tiene como eje difundir la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, sino también ser un espacio provocador para la reflexión, para la discusión de la diferente temática constitucional que embarga y está asociada a nuestra vida social. Como ya dije al inicio, es un honor contar con la participación del profesor Roberto Gargarela. Él cuenta con una amplia bibliografía donde aborda los temas constitucionales y sobre todo la problemática que significa encontrar esos puntos de consenso, especialmente cuando existen desigualdades estructurales, tema vital para la existencia de la democracia. De manera especial, de manera personal, permítame expresarle mi reconocimiento, profesor Gargarela. Hace algunos meses yo leí un trabajo suyo, una publicación titulada Castigar al prójimo, ¿no? Un trabajo, le digo, bastante provocador porque abre el camino hacia revincular, ¿no?, la justicia penal con la democracia. La verdad que disfruté mucho de su lectura, porque al final nos deja el mensaje, ¿no? La democracia debe afirmar inclusión y deliberación colectiva. A nombre del Tribunal Constitucional y de manera especial del Centro de Estudios Constitucionales, le agradezco por contribuir a este objetivo de enriquecer y fortalecer el conocimiento académico de la justicia constitucional y sobre todo dejarnos un espacio de reflexión muy provocadora, como estoy seguro que será su participación en este evento. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la magistrada Marianela Ledesma Narváez. A continuación, invitamos a la directora académica del Centro de Estudios Constitucionales, doctora Candelaria Quispe Ponce, quien hará la presentación del doctor Roberto Gargarela. Adelante, doctora Candelaria Quispe. Muchas gracias, Efren. Doctora Ledesma, doctor Gargarela, buenas tardes con todas las personas que nos acompañan, con quienes nos siguen por las redes sociales de varios países de América Latina. Les agradezco por haberse comunicado conmigo y estar hoy día con nosotros. Yo el día de hoy tengo una misión importante y también sumamente difícil, una tarea grata y difícil de presentar nada más y nada menos que el profesor Roberto Gargarela, y además lo tengo que hacer en 3 minutos. No es fácil resumir la vasta producción académica de nuestro invitado. Roberto Gargarela es sin duda uno de los autores más importantes de América Latina en materia de derecho constitucional y filosofía política. Es asimismo uno de los más influyentes dinamizadores de la discusión académica contemporánea. Su vasta producción y contribución en temas centrales para el constitucionalismo contemporáneo, como los derechos sociales, la desigualdad política, los derechos de las mujeres, el derecho a la protesta, la historia política del constitucionalismo y, entre otros, el constitucionalismo ideológico,
tema que hoy día nos convoca, son un punto de referencia para investigadores e investigadoras de distintas áreas geográficas, América del Sur, América del Norte, Europa, y de distintas generaciones. Jóvenes, no muy jóvenes y mayores, hemos leído y leemos a Gargarella. Por ello, nos sentimos honrados, como ya dijo la magistrada Ledesma, de tenerle el día de hoy en Perú, para pronunciar la conferencia inaugural de este ciclo de conferencias sobre constitucionalismo dialógico, la ciudadanía ante la justicia constitucional. El objeto de este ciclo de conferencias que se desarrolla a lo largo del mes de febrero es mapear el estado actual de la discusión teórica sobre el constitucionalismo deliberativo y analizar los rendimientos prácticos e institucionales que al interior de este paradigma se han venido planteando para contribuir a superar los complejos problemas que aquejan a las democracias latinoamericanas. La fuente principal de estos debates es la obra del profesor Gargarella. Por ello, mi insistencia en su participación. Le ofrezco disculpas públicas por haberle escrito tantas veces y haberme intentado comunicar con él, pues sin su presencia, este ciclo no tendría mucho sentido, como a continuación advertiremos de la vasta obra que tiene. El profesor Gargarella es abogado y sociólogo por la Universidad de Buenos Aires, doctor en Derecho por las Universidades de Chicago y de Buenos Aires, cuenta con postdoctorado y ha sido profesor de distintas universidades, tanto de Europa, América Latina y América del Norte. Entre la vasta obra podemos destacar el derecho como una conversación entre iguales, qué hacer para que las democracias contemporáneas se abran por fin al diálogo ciudadano, la sala de máquinas, las teorías de la justicia después de Rawls que hemos leído muchísimo, los fundamentos legales de la desigualdad, el derecho a la protesta, primer derecho, etcétera, etcétera. Doctor Gargarella, le dejo en el uso de la palabra por 45 minutos. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, María Candelaria, y gracias por la invitación y por la insistencia. Digamos, el problema allí es mío, digamos, que he tenido, digamos, siempre dificultades de responder, pero te agradezco la insistencia y la amabilidad, y también un saludo muy especial y un agradecimiento especial para la doctora Ledesma. Le agradezco muchísimo la iniciativa y que me permite estar aquí. Para mí es un orgullo poder presentar algo ante ustedes y abrirlo a la discusión. Mi presentación no busca presentar, digamos así, provocaciones, realmente son preocupaciones, no es un mero juego de palabras, sino una descripción de la realidad. Digamos, la idea no es como molestar o incitar al auditorio, sino, en todo caso, llamar la atención sobre problemas que son habituales, que son comunes en la región, pero que también trascienden a la región. La región, y nuestros países en particular, Perú, Argentina, digamos, muestran problemas muy agudos y similares, yo diría, pero que no son completamente ajenos al resto de Occidente, y eso no quiere decir que tenemos razones para tranquilizarnos, pero sí para digamos, aprender y estar abiertos a reconocer respuestas que se empiezan a buscar en distintos lados frente a problemas que son comunes. Y el tipo de problemas que yo quiero encarar tiene que ver con un reconocimiento compartido, más allá, insisto, de la agudeza, la mayor profundidad o el mayor drama de los problemas. Yo creo que nuestros países, por los niveles de desigualdad que padecen, digamos, hace que sufran problemas que son extendidos de un modo más dramático, más acuciante. ¿Por qué? Porque, digamos, la resolución que se le da a los conflictos tiene implicaciones mucho más severas y vastas, digamos, por la cantidad de gente que involucra y, digamos, el tipo de situaciones en las que esos grupos pueden quedar. Pero bueno, digamos, un problema que es compartido, yo diría, por buena parte de los países contemporáneamente, tiene que ver con el reconocimiento de lo que se llama la erosión democrática, cuestión sobre la cual también quisiera anunciar algo y marcar algunos límites, algunas reservas, pero hay ese entendimiento compartido de que
algo nuevo ha estado pasando en nuestras democracias que no es bueno. Digamos, y la idea de la erosión, lo que viene a decir es que se ha ido extendiendo este fenómeno de como la degradación del sistema institucional desde adentro. Y muchas veces a través de pasos, en principio y en apariencia legales. Digamos, esta es una maniobra o un tipo de situaciones que no ha sido para nada inhabitual en América Latina, en donde poderes ejecutivos fuertes o gobiernos, digamos, abusivos, lo que empiezan a hacer es a desmantelar de a poco la estructura de los checks and balances, la estructura de los contrapesos, de frenos y contrapesos, a través de pasos que son cada uno de ellos, en principio, discutibles pero sostenibles legalmente, y lo que uno se encuentra al final del día es que el sistema institucional que permanece, que uno reconoce, es muy distinto del que estaba en un comienzo y que muestra rasgos mucho más deficitarios que los que aparecía teniendo en un comienzo. Del modo más brutal, y en los casos más brutales, digamos, lo que uno ve es un vaciamiento del sistema institucional, del sistema democrático. Y esto es algo que es distinto de lo que tendió a pasar, por ejemplo, en América Latina durante el siglo XX, en donde hubo una recurrencia de golpes de Estado. La idea digamos, de los golpes de Estado, que hablaban digamos así, de la muerte abrupta de la democracia, lo que mostraba es que ocurría, como ocurría muy habitualmente en nuestros países, digamos, situaciones de golpe de Estado que implicaban que de un día para el otro la democracia dejaba de existir como la conocíamos. Eso es lo que en parte ha ido cambiando. ¿Por qué? Porque la práctica de los golpes de Estado se ha convertido en una práctica menos frecuente, y lo que uno ha visto como más común en estos tiempos es lo que el cientista político Guillermo O'Donnell llamaba la muerte lenta de la democracia, ¿no? O la democracia que muere por 1000 cortes, ¿no? Entonces, ninguno de los cortes que recibe la democracia la mata, pero va muriendo a partir de miles de cortes que se le van haciendo. Bueno, esa situación es la situación que se describe como de erosión democrática, que es un término que nació, digamos, en las ciencias sociales anglosajonas, en parte mirando a casos como los de Trump en Estados Unidos, o casos como los que se han dado en nuestra región. El caso típico ha sido el de Bolsonaro, pero digo, en todo caso, hay esa noción compartida de un problema que se extiende y que tiene que ver con las tensiones entre constitucionalismo y democracia y el gradual vaciamiento de nuestras democracias. Bueno, entonces, la idea es, frente a ese reconocimiento de un problema extendido, yo diría un problema que tiene muchísimos, demasiados años en América Latina, bueno, ¿qué hacer frente a eso? Y otra vez, no presento esto como fórmulas mágicas, porque nadie las tiene, digamos, respuestas o soluciones mágicas. Lo que hay, me parece, y eso es interesante, es también el reconocimiento, por un lado, del tipo de problemas, que hay un tipo de problemas que, digamos así, tiene naturaleza democrática. O sea, que la cuestión de la maquinaria democrática no está funcionando bien. Y eso afecta no solamente a las ramas políticas, sino también a la rama judicial. Y entonces hay una conciencia de que la maquinaria institucional merece, debe ser, necesita ser reparada, y ser reparada de un modo particular, que es, digamos así, insuflándole democracia, o tornando al sistema más sensible en términos democráticos. Y eso es un poco, digamos, el principio del cuento, el principio de la historia, el principio de lo que yo querría comentar, y que me va a llevar a hablar de estos mecanismos de democracia o de formas dialógicas del constitucionalismo, que también pueden implicar formas dialógicas del ejercicio del control judicial. Entonces, ese es el problema. El enfoque de las respuestas pasa por, digamos, ver cómo se revitaliza la cuestión democrática. Nota al pie de página. Para mí es muy importante subrayar este punto,
que el problema es de naturaleza democrática y que requiere, digamos así, como diría Habermas, digamos así, el reencendido de los motores democráticos del sistema. Y digo esto porque algunas de las respuestas que la crisis generó son respuestas que yo no repudiaría, no diría que están mal, pero diría sí que son muy insuficientes. Lo que nos dicen es que frente a la crisis que vivimos, lo que hay que hacer es restaurar la maquinaria de los frenos y controles. Yo no tengo dudas de que eso es así, que merece ser así, que debe ser así, que, digamos, que efectivamente han sido socavados los esquemas de checks and balances de la mayoría de nuestros sistemas y por eso merecen ser restaurados. Sin embargo, esto me interesa subrayarlo dos veces, digamos, y es que el problema es un problema que trasciende al constitucionalismo y no debemos confundir los problemas del constitucionalismo y los problemas de la democracia. Y yo creo que tenemos problemas de los dos tipos. Necesitamos restaurar la maquinaria de los frenos y contrapesos, de los controles, pero si nosotros restauramos los controles y nos olvidamos del otro problema, es como que nos quedamos en el casillero 1, que nos quedamos al comienzo de la cuestión. ¿Por qué? Porque imagínense esto, ¿no? Si para poner un caso, el tipo de crisis, para poner un caso conocido por todos, el tipo de crisis institucional que generó alguien como Trump en los Estados Unidos, bueno, por supuesto que puede requerir que se reparen algunas de las tuercas y tornillos del sistema que fueron desajustadas desde adentro. Sin embargo, aun si se ajustan todas esas tuercas, hay un tipo de problema de fondo que no se va a resolver y que tiene que ver con lo que notamos en todos nuestros países, que notamos en todo el mundo, de distintos niveles, pero notamos en todo el mundo, que es la desafección ciudadana, la desconfianza ciudadana, el descrédito que tienen nuestras instituciones y nuestros representantes, más allá del hecho de que haya muchos funcionarios públicos que realicen su labor de manera impecable. Eso es consistente con decir que hay una enorme desafección ciudadana, una enorme desconfianza ciudadana, un enorme desapego de la ciudadanía hacia sus instituciones, y ese es un hecho general, que en algunos países, digamos, en Italia, puede convivir con la preservación, digamos, de una vida social y económica relativamente estable, frente a una política muy inestable, pero que en nuestros países, eso es lo que decía, digamos, que están basados en una estructura más desigual, mucho más imperfecta, mucho más desnivelada en todo sentido, bueno, lo que hace es que el problema adquiera una relevancia mucho mayor, mucho más honda. Por eso, entonces, un primer punto que marcaría es la necesidad de reconocimiento de que el tipo de problemas que enfrentamos no se solucionan con la mera e importantísima restauración de los controles desajustados. No basta con volver a ajustar las tuercas y tornillos del sistema de checks and balances. Necesitamos repensar la cuestión democrática. Y eso vale, yo diría, tanto para las ramas políticas como para la cuestión judicial. Aquí me voy a concentrar en la cuestión judicial, pero digamos, eso no quiere decir que piense lo que no pienso. Esto es, el problema que enfrentamos es un problema judicial, es un problema que también involucra al Poder Judicial, y me voy a concentrar aquí, por razones de tiempo, en esta cuestión. Bueno, reconociendo que, o en la medida en que aceptemos, como yo propongo aceptar, que enfrentamos un problema que tiene en su raíz una cuestión, digamos así, de naturaleza democrática, y que eso involucra a todos los poderes, bueno, me gustaría ver de qué modo eso se manifiesta en la cuestión judicial y qué es lo que se puede pensar, sobre todo en clave de estas respuestas dialógicas que estaba anunciando desde un comienzo. Primero lo que diría es, para quienes estén menos familiarizados con la discusión, que desde el mismo momento en que el constitucionalismo empezó a pensar sobre la cuestión judicial, nació un reclamo democrático interrogándose sobre cómo es esto, por qué es esto y qué justifica esto. Básicamente, y esto, digamos, ya está presente en los Federalist Papers, en los papeles del federalista, o sea, en el momento mismo
en que en Estados Unidos se estaba discutiendo sobre cómo se escribía la Constitución, o en la misma Convención norteamericana, la Convención Federal, digamos, esto estaba ya presente. Y era la pregunta de cómo es esto de que se va a crear un tribunal constitucional o una Corte Suprema con la capacidad de invalidar lo que haga la legislatura, o sea, las ramas políticas. Esto plantea un problema. Podemos decir, hay miles de respuestas sobre la cuestión, pero esto plantea un problema, porque en una democracia se supone que la última palabra la tiene que tener la ciudadanía. Bueno, esa discusión, sobre la cual no me voy a meter, simplemente lo que voy a decir, lo que digo, es que es una discusión que nace con el constitucionalismo. El constitucionalismo nació con ese aguijón clavado, que es el aguijón que, sí, aquí tengo el libro, simplemente este es el libro, es el famoso problema contramayoritario que trató en los años 60 Alexander Bickel. Interesante porque Bickel, en los años 60, con este libro en particular, La rama del poder menos peligrosa de Least Dangerous Branch, él simplemente reavivó una discusión que, insisto, estaba viva y presente desde 1787. O sea que había pasado casi un siglo, más de un siglo, y el problema seguía ahí, digamos, como yo digo en el libro de La conversación entre iguales, como en el cuento de Monterroso, el dinosaurio estaba todavía ahí, el problema, digamos, contramayoritario estaba allí. Bueno, la cuestión es que hemos convivido con ese problema y siempre ha habido esa tensión entre cómo pensar el papel de los tribunales en una democracia. Lo que a mí me interesa decir ahora es que esa pregunta se agudizó por esta situación de desafección ciudadana, explicada, entre otras razones, por este proceso de erosión democrática y por el hecho de que, por esto mismo, nuestros tribunales, y este es un hecho que supongo que es compartido en nuestros países, han perdido credibilidad, digamos, en mi país en particular, para no hablar de Perú, que conozco menos, el Poder Judicial es de las distintas ramas del poder, de las menos celebradas públicamente, o de las que más resistencia genera, o descrédito tiene popularmente. Otra vez, eso no es para mí palabra definitoria, digamos, digamos, sí, la opinión mayoritaria sobre cómo se ejerce una función u otra puede variar y no tiene que ser determinante, no es, digamos, la voz de Dios. Pero sí, digamos, es que hay un reconocimiento, yo diría general, de que hay un problema que se ha ido agravando y que, para tomar el caso de muchos de nuestros países latinoamericanos hiperpresidencialistas, como decía Carlos Nino, mi maestro, digamos, en los países hiperpresidencialistas, bueno, ocurre que la rama del poder más poderosa, mucho más poderosa que las demás, que es la rama del poder ejecutivo, tiene capacidades de amenaza, de extorsión y de dominio sobre las distintas ramas. Entonces, se da esta situación horrible, pero muy común en los regímenes presidencialistas, en donde regímenes de poder concentrado muy fuerte terminan, digamos así, ganando espacio sobre, ganando autoridad, ganando dominio sobre la esfera judicial, digamos. Entonces hay como una enorme pretensión del poder político de controlar a la justicia. Y eso genera, digamos, que las tensiones y los descréditos y los conflictos, digamos, entre justicia y política se radicalizan. Bueno, entonces tenemos una situación frente a nosotros muy preocupante, por problemas que son compartidos mundialmente y agudizados, en el caso de América Latina, por distintas razones, incluyendo los viejos sistemas presidencialistas o de autoridad concentrada. La dependencia política que eso genera, etcétera, etcétera. Bueno, dentro de ese panorama bastante desolador, una noticia interesante tiene que ver con, que yo creo que justamente hemos renovado nuestra línea de reflexión sobre la cuestión democrática. ¿De qué manera? Bueno, yo creo que sobre todo en los últimos años, pensamos mejor, o hemos empezado a pensar mejor sobre la cuestión democrática. Trato de aclarar por qué. Aunque esto
me lleva, pero no quiero ingresar ahí, a un tema más teórico o más abstracto. Me parece que muy habitualmente, y eso es algo que se escucha aquí en mi país muchísimo, y creo que también en otros países, digamos, los sectores que reclamaban más fuertemente por la democratización, digamos, el sistema constitucional debe democratizarse, parecían reclamar por soluciones mayoritaristas, yo diría, brutales. Esto parece tal vez extraño, pero ha sido muy común, y aún teóricos de primerísimo nivel parecieron avalar este tipo de situaciones, digamos, de entender democracia con la vigencia absoluta y sin límites de la regla de mayoría. Jeremy Bentham, por ejemplo, el fundador, el padre del utilitarismo, y una persona increíblemente que tuvo una influencia extraordinaria en América Latina, por ejemplo, en la renovación de los sistemas penales, en el pasaje, digamos, de las formas más brutales del derecho penal a formas más humanas, humanizadas. El derecho penal fue también fundamental Bentham, pero por ejemplo en Argentina fue fundamental para la extensión del sufragio, ¿no? Para formas más vinculadas con el sufragio universal. Bueno, pero Bentham era de estos autores que por distintas razones no se llevaba bien, no pensaba bien de la cuestión de los derechos y tenía una visión muy dura de la regla mayoritaria. Y eso yo creo que ayudó a muchos practicantes o, digamos, activistas políticos a sentirse autorizados a impulsar estas respuestas muy duras sobre qué quería decir democratizar. Democratizar era democracia directa, democracia dura, democracia sin límites. Y eso yo creo que conspiró contra lo que pretendemos muchos demócratas, que no es una idea de democracia sin límites. Y entonces hemos tenido, digamos, esa idea que yo creo que, por ejemplo, se sigue escuchando en convenciones constituyentes recientes, por ejemplo, de nuestro continente, en donde, digamos, queremos democratizar el poder, bueno, creemos más formas plebiscitarias, referéndum, plebiscito, consulta popular. Bueno, la buena noticia es que hemos empezado a refinar nuestro acercamiento a la democracia, y yo creo que hoy hay mucho más espacio, al menos teóricamente, para pensar las democracias de otro modo. ¿Cómo? Más cerca de lo que yo, por ejemplo, en mi último libro llamo una conversación entre iguales. Democracia no es, y no debe ser vista como pura regla mayoría, puro mayoritarismo. Lo que diga la democracia, la regla mayoritaria mañana. Queremos discutir, resolver el problema del aborto, mañana hagamos una consulta popular. Queremos resolver qué hacer con la pena de muerte, mañana resolvamos convocando a un plebiscito. No. Para quienes entendemos la democracia como una conversación entre iguales, la idea es otra, es pensar al derecho como un diálogo inclusivo, ¿no? Como decía la propia Marianela Ledesma al comienzo, digamos, las ideas de inclusión y de liberación. Pensar la democracia en línea con inclusión y deliberación, esto es, con formas que permitan escuchar voces más diversas y que nos permitan a todos matizar, impugnar, decir esto sí, esto no, poner matices. Entonces, para volver al ejemplo del aborto, no se trata para resolver el problema de aborto democráticamente de decir mañana hacemos un plebiscito sobre el aborto, sino tenemos que empezar una conversación sobre las decenas de cuestiones que involucra el aborto, incluyendo qué pasa si se trata de una mujer con problemas de salud, qué pasa si es un feto anencefálico, qué pasa con los 3 meses, con los 4 meses, qué pasa, digamos, con la persona, la mujer violada. Hay miles de temas que no pueden ser resueltos, no merecen ser resueltos, y democráticamente no pueden resolverse en un sí o un no, mañana en un referéndum. Entonces, ahí está, yo creo que ahí reside la buena noticia, que por un lado reconocemos que el problema que enfrentamos es un problema que también tiene una raíz democrática, y al mismo tiempo reconocemos que la resolución democrática de la cuestión no implica, como muchos pensaron hasta hace muy poco, pasar a formas brutales, violentas,
de regla de la mayoría sin límite. No, democracia es otra cosa, merece ser entendida de otro modo. Toda la idea deliberativa de la democracia, la doctora hablaba de cómo, por ejemplo, en mi libro sobre penal, yo efectivamente trataba de revincular al derecho penal con la cuestión democrática, y otra vez pensándolo de este modo, no para decir, mañana pensamos y decidimos sobre el régimen de penas en un plebiscito. No, esa es una manera de arruinar, hacer imposible reemplazar lo que tiene que estar en el centro, que es la conversación colectiva. Entonces, la línea de respuesta que a mí me interesa ofrecer, y que yo creo que ha ido ganando espacio en los últimos tiempos, es una línea más afín a este modo dialógico de pensar la democracia. Siempre señalo, digamos, todo este anaquel de mi biblioteca está compuesto por libros exclusivamente dedicados a la cuestión del constitucionalismo dialógico, que se ha convertido en un tema, yo diría, casi de moda dentro de la teoría constitucional contemporánea. O sea, muchos de los más importantes manuales de Oxford, de Cambridge, etcétera, sobre el constitucionalismo, han estado dando vueltas en torno a esta idea de lo que se llama el constitucionalismo dialógico, deliberativo. Bueno, pero ¿qué es lo que eso podría implicar? Digamos, para ir a la cuestión de fondo, ¿qué es lo que podría implicar en términos de la justicia? Yo creo que digamos, tenemos que desde ya prender las alertas amarillas, porque como todas las cuestiones, digamos, que generan entusiasmo teórico, y esta es una, enseguida, digamos, apenas se enuncian, son vaciadas de sentido y son como colonizadas digamos, por los viejos jugadores, diría así. La idea dialógica sobre la justicia, en principio, lo que dice es: los jueces tienen un papel fundamental que jugar a la hora de determinar, por ejemplo, y típicamente como lo hace un tribunal constitucional, el contenido de nuestra Constitución. Pero en una democracia, el contenido de la discusión, de la Constitución, sobre todo en aquellos conceptos, en aquellos derechos, en aquellas cuestiones sobre las cuales existe un razonable desacuerdo. Por ejemplo, tenemos razonables desacuerdos sobre cómo pensar igualdad, sobre cómo pensar libertad, sobre cómo pensar dignidad, sobre cómo pensar privacidad. Esas cuestiones, diría la visión dialógica, sobre las cuales son cuestiones de importancia fundamental, cuestiones constitucionales básicas, sobre las cuales tenemos profundísimos desacuerdos, propios, naturales en una democracia multicultural como las nuestras, deben ser resueltos en una conversación colectiva en la cual los jueces tienen un papel muy importante que pueden jugar por el entrenamiento especial que tienen, por los conocimientos especiales que tienen, por estar dedicados enteramente a la reflexión constitucional, pero otra vez, su voz no es ni merece ser la única voz. Ellos deben cooperar, alentar, promover incluso la discusión colectiva sobre esas cuestiones, asumiendo, otra vez, que tienen un papel muy central que jugar, pero no tienen el monopolio, ni deben tener la última palabra en ese tipo de discusiones. Son discusiones, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer sobre el aborto?, que debemos conversar y decidir colectivamente. Y esto no implica decir que deben ser decididas colectivamente, no quiere decir, como aclaré, las plebiscitamos mañana, mañana hacemos una consulta popular sobre pena de muerte o aborto. No, quiere decir que debemos discutir colectivamente sobre estos problemas y los jueces pueden ayudarnos allí. Por ejemplo, diciendo, la discusión tiene que ir por estos carriles, o si entra en estos carriles, se convierte, digamos, toca los nervios, los límites que todos hemos establecido en la Constitución, etcétera, etcétera. Entonces, hay un papel muy importante que pueden jugar los tribunales ayudando a la conversación colectiva. En ese sentido,
esta entrada de la concepción dialógica de la democracia, yo diría, ayuda a repensar de un modo mucho más interesante esa viejísima discusión sobre el carácter contramayoritario de la justicia. Porque no se trata ahora de decir, los jueces sí o no. Esto, última palabra para los jueces, sí o no. No se trata de sí o no. Se trata de que estamos frente a conflictos que tienen algunos de ellos relevancia constitucional, y sobre esos conflictos necesitamos conversar, y los jueces tienen la capacidad, tienen los medios para jugar un papel central en esa conversación colectiva. Si nos reemplazan, entonces están tomando el lugar de la discusión colectiva, pero pueden ayudar, pueden colocarla en el centro, etc. Y las maneras son muchas, y la buena noticia adicional, insisto, hay buenas noticias y malas noticias, pero la buena noticia adicional es que en la práctica encontramos cantidad de maneras posibles de esa intervención judicial. Una muy sencilla, digamos, es la de exhortar a los poderes políticos a tomar ciertas decisiones. Una un poco más compleja, la de marcarle a los poderes políticos los tiempos en que tienen que resolver ese tipo de cuestiones, o marcarle los límites de lo que puede hacer, o marcarle las alternativas que son constitucionalmente disponibles. Otra manera posible de intervención, que también ha tenido relevancia en América Latina, otra vez, ninguna de estas las presento como panacea, las presento como posibilidades que han mostrado la práctica que pueden funcionar aceptablemente. Una que funcionó aceptablemente, también con un montón de matices y reservas que quisiera decir, es la de las audiencias públicas. En mi país, en donde el funcionamiento de las instituciones, y en particular el funcionamiento de las instituciones judiciales, es muy deficitario, bueno, hubo, aún en el contexto institucionalmente muy difícil de mi país, experiencias de audiencias públicas, algunas promovidas por la Corte Suprema, otras que se dieron, por ejemplo, en el caso del aborto, audiencias públicas que se celebraron en los tribunales y que se celebraron también en el Congreso Nacional. Una de las experiencias más felices, entre comillas, todavía inacabada, es la vinculada con uno de los conflictos ambientales más fuertes que se aparecieron, digamos así, en la jurisprudencia reciente, digamos, en la carpeta de los casos que tenía que resolver la Corte en el 2001, si no me equivoco, digamos, apareció lo que se llamó el caso Mendoza, un caso de una importancia extraordinaria porque se trataba de empresas que vaciaban, digamos, sus residuos en el río de la Plata, en un afluente del río de la Plata, en el riachuelo, contaminándolo de un modo que afectaba a más de 1 millón de personas viviendo en las orillas del río. Y ese caso ganó relevancia pública enorme, la Corte terminó tomándolo, y inició, diría, de las experiencias más interesantes que hubo de conversación, de diálogo constitucional, la Corte comenzó a convocar a una serie de audiencias en las cuales participó el poder político, en las cuales participó, digamos, representantes de las empresas contaminantes, en las cuales participaron de modo notable ONGs y representantes de los grupos afectados, que eran grupos normalmente de gente muy pobre, viviendo en las orillas del río, digamos, en condiciones lamentables. Bueno, y empezaron a celebrar audiencias, una serie de audiencias, todavía en un punto del proceso todavía está en marcha, cosa que habla de los límites que ha tenido el proceso, pero lo interesante es que la modalidad de resolución fue dialógica, conscientemente, de parte de los jueces, y muy interesante. ¿Por qué? Porque la idea fue, yo creo que fue bien pensada, luego se distorsionó, pero fue inicialmente muy bien pensada. La idea era este tipo de cuestiones que habitualmente el poder político se la sacaba de encima, y la justicia también. La justicia decía, no, esto involucra la movilización del presupuesto, de recursos, yo no tengo el manejo del presupuesto, así que yo no puedo intervenir. Entonces, la justicia se lavaba las manos frente al problema. Aquí lo que dijo es, no,
como esto implica la violación masiva de derechos constitucionales, vamos a atender el caso, pero como no tenemos la legitimidad democrática para decir cuál es la respuesta, porque no manejamos el presupuesto, lo que vamos a hacer es convocar a los poderes políticos y monitorear la discusión que ellos lleven adelante. Bueno, digamos, entonces la decisión iba a ser política, bajo límites, custodiados, digamos así, y promovidos por la Corte Suprema. El proceso mostró que podía funcionar muy bien, insisto, terminó con muchas disrupciones e interferencias que hacen que todavía el proceso no se haya cerrado. A mí eso no me asusta en el sentido de que muchas conversaciones van a durar mucho tiempo, y tampoco me parece que sea una objeción a el tiempo que se demora, porque el hecho es, hasta entonces habían pasado décadas en donde no se había hecho nada y donde los poderes políticos no actuaban y los poderes judiciales tampoco. Entonces, frente a eso, la cuestión se empezó a mover, y eso es interesante. Entonces, digo, hay una cantidad un abanico de respuestas posibles, dialógicas, que muestran modos de intervención judicial interesantes. Doy alguno más y termino. Digamos, en Sudáfrica, donde hay muchos casos interesantes y donde hay muchos casos que son asimilables a América Latina, también por los niveles de desigualdades con los que se convive, se puso en práctica lo que se llamó el meaningful engagement, ¿no? La Corte Constitucional, que es súper interesante, digamos, le decía a las autoridades políticas, en casos que nos importan mucho, como por ejemplo casos de ocupación ilegal de tierras. Entonces, la Corte lo que hacía era, estos son los problemas constitucionales involucrados, convoco a las partes, normalmente miles de personas ocupantes ilegales, las autoridades, los, digamos, privados que intervenían en la cuestión, etcétera, para que se comprometan de un modo significativo y constitucionalmente monitoreado a encontrar una solución al problema. Digo, otro modo de intervención judicial destinada a proteger derechos, pero consciente de que cierto tipo de respuestas deben ser elaboradas políticamente. Bueno, entonces, hay una cantidad de alternativas disponibles. Hemos reconocido, y la práctica nos permite reconocer, que los jueces tienen los medios para promover. No hay ningún obstáculo constitucional para que tomen medidas de este tipo. Avanzan de modo interesante esas soluciones, son recibidas socialmente bien. Teóricamente, por ejemplo, para mí, un crítico habitual, digamos, mi primer libro fue, digamos, La justicia frente al gobierno, un libro muy crítico sobre esa cuestión contramayoritaria. Yo diría, no hay ningún problema desde el punto de vista democrático en ese tipo de intervenciones de los jueces. Entonces, hay un montón de alternativas disponibles, impecables en términos de credenciales democráticas. Ahora, y voy terminando con esto, algunas reservas y noticias más preocupantes. Una es que, como decía, digamos, alternativas que resultan, digamos así, avaladas doctrinariamente y popularmente son atractivas, enseguida, digamos, todos quieren apropiarse de ese tipo de soluciones. Y lo que ha tendido a pasar muchas veces, no solo en América Latina, es que los tribunales típicamente sigan haciendo lo mismo que hacían hasta ayer, pero ahora detrás de un cartel que dice, aquí tenemos democracia, justicia dialógica. ¿Por qué? Porque le mandé una nota al Poder Legislativo. Bueno, o sea, la trivialización y el vaciar de sentido a la práctica dialógica ha sido una constante. Entonces, digamos, hay ese enorme riesgo, que ya lo estamos viendo, que es el del vaciamiento de sentido de las prácticas dialógicas. Segundo, y lo que es más serio, es que lamentablemente, no solamente en América Latina, sino, yo diría, en buena medida en todo Occidente, tenemos todos los incentivos institucionales mal colocados. ¿Por qué? Y porque no solamente, digamos, yo les decía, no hay en ninguna constitución que yo conozca obstáculos efectivos a la puesta en marcha de estos mecanismos dialógicos, pero eso va de la mano de que prácticamente no encontramos incentivos institucionales efectivos en una constitución a favor de estos mecanismos de diálogo. Y los que aparecieron, que fueron en su momento revolucionarios, por ejemplo, la famosa cláusula del notwithstanding en Canadá en 1982, que, digamos,
trataba de ayudar al diálogo entre Congreso y Cortes. Bueno, tampoco terminaron funcionando bien, fueron muy limitados. Entonces, no hay obstáculos constitucionales para poner en práctica mecanismos de diálogo, pero tampoco hay incentivos. Y lo que es peor, los incentivos son más bien dirigidos en la dirección contraria. Doy el caso de mi país para no polemizar con países que conozco menos, o prácticas que conozco menos, pero en mi país, la misma Corte Suprema, que yo diría gloriosamente supo poner en marcha estos mecanismos dialógicos de un modo muy digno y teóricamente yo diría bastante impecable, bueno, se deshizo de ese tipo de convocatorias e iniciativas 2 casos después. O sea, si el tribunal tiene la potestad de utilizar esos mecanismos o no, bueno, el riesgo es que los utilice cuando quiere, como quiere, y que no los utilice más cuando no les gustan, o cuando ya vea que el tipo de cuestionamientos que quería tapar convocando a este tipo de soluciones que generan atracción popular, la crítica había pasado y los dejó de lado. Y lo que vemos hoy, por ejemplo, si uno examina desde el comienzo del siglo XX a hoy, ha habido, en algunos casos, digamos, en algunos años, no sé, 10 audiencias públicas convocadas por los tribunales, en el año siguiente 15, en el otro 4, en el otro ninguna, y ese tipo de discrecionalidad reina en la mayoría de nuestros arreglos constitucionales. Con lo cual, lo que digo es que tenemos frente al problema que yo mencionaba al comienzo, una batería de soluciones disponibles, teóricamente, yo diría, avaladas, si se quiere, con el sello de calidad de la democracia dialógica, pero que no tenemos incentivos constitucionales apropiados para convertir esa práctica en una práctica estable. Entonces, sabemos que hay un camino promisorio que puede ser transitado, pero yo diría, no tenemos razones para pensar que ese tipo de caminos justificados e interesantes se conviertan en prácticas estables en la medida en que no haya reformas institucionales apropiadas. Y lamentablemente nuestros países, y pienso en Argentina, Perú en particular, nuestros arreglos institucionales son, yo creo, particularmente deficitarios. Entonces, estamos frente a un problema institucional y social relevante. Sabemos que hay soluciones promisorias al alcance, pero, digamos, tenemos esa limitación en cuanto a los incentivos constitucionales que todos los funcionarios públicos tienen a su disposición. Entonces, bueno, concluyo con eso. Mi intención fue presentar un problema, mostrar la naturaleza democrática de ese problema, sugerir que efectivamente, mirando el derecho comparado, hay muchas respuestas interesantes que se están dando, que encajan bien con preocupaciones teóricas como las que muchos hemos estado presentando durante décadas, y tenemos el final abierto que depende de muchas consideraciones sobre las cuales podemos seguir reflexionando. Bueno, me contento con eso, espero que haya tenido alguna utilidad, y les agradezco muchísimo el haber estado aquí todo este tiempo, tanta gente. Agradecemos la exposición del doctor Roberto Gargarella y queremos informarle que estamos recibiendo muchas preguntas y comentarios a raíz de su conferencia, doctor. Les agradecemos mucho a todas las personas que han formulado sus preguntas. Es imposible responder a todas, por lo cual ofrecemos disculpas. Hemos intentado agrupar sus inquietudes en las siguientes 3 preguntas. La primera, ¿es posible una democracia, más precisamente una democracia dialógica, en contextos de desigualdades tan marcadas como las que existen en América Latina? Segunda pregunta, ¿cómo conseguir una conversación entre iguales? ¿Cuál sería una fórmula si somos prácticamente tan desiguales? Tercera pregunta, ¿cuáles serían los mecanismos institucionales para hacer efectivo un constitucionalismo dialógico? Para resolver las preguntas,
Doctor Gargarella tiene 15 minutos. Bueno, muchísimas gracias. No, todas las preguntas, y entiendo que hay muchas, están muy bien dirigidas. Ellas, las que me formularon, tienen un anclaje, digamos, uno en la cuestión de la igualdad, otro en la referencia a cuál es la práctica efectiva imaginable. Y lo primero que diría es que son preguntas importantes y que están bien dirigidas. No, sobre la posibilidad de dialogar digamos, entre iguales en sociedades muy desiguales. Primera cuestión que diría es, estamos parados desde hace cientos de años en, digamos así, una manifestación posible primera de esa solución, que es la idea de una persona, un voto. La idea de una persona, un voto, significa eso, que no importa si uno es blanco, negro, rojo, si uno es alto, bajo, si uno es, digamos, culto, inculto, si uno es letrado o iletrado, digamos, todos tenemos un voto, en la medida en que seamos adultos, en la medida en que tengamos 18 años, o la edad que se haya determinado. Entonces, eso es un modo institucional de reconocer la igualdad. ¿Y cuál es la igualdad? La igualdad básica es nuestra igual dignidad moral, el hecho de que somos seres humanos, digamos, nos pone en una situación de igualdad a pesar de todas las diferencias. Y las diferencias, por lo demás, digamos, son saludables, entre otras, sobre todo las diferencias de pensamiento, digamos. Así es como podemos encontrar mejores soluciones y soluciones, digamos, más respetuosas de todos, hablando entre quienes pensamos distinto, digamos. Y esas discusiones sobre, digamos así, democracia y desigualdad están en América Latina desde el comienzo, digamos, siempre, digamos, en Perú hubo muchas de esas discusiones, pienso, digamos, en debates tremendos, digamos, entre los hermanos Gálvez, Bartolomé Herrera, digamos, conservadores y liberales y republicanos, digamos, peleándose por eso, por, digamos, qué lugar darle al hecho de que, bueno, estamos en sociedades muy desiguales, sí, pero decían muchos con razón, eso no es óbice para que yo tenga derecho a intervenir en política y tenga un voto igual que usted, que es más culto que yo, o que viene de una familia tal, o que tiene el apellido tal. Entonces, el derecho ha reconocido desde siempre que la desigualdad no es óbice para que todos los adultos intervengan en la discusión de las cuestiones públicas. Ahora, entonces, por un lado, en términos institucionales, no hay problemas con eso y reconocemos desde el minuto uno, en la idea de una persona, un voto, que eso es posible, es importante y estamos todos comprometidos con esa idea. Hace 200 años, digamos menos, pero 100 años si se quiere, que no tocamos esa idea porque la reconocemos muy importante. Lo que tenemos que es subir el piso, digamos, y no bajarlo o hacerlo imposible. Ahora, una segunda vuelta de tuerca, y por eso a mí me interesó durante mucho tiempo la cuestión de la protesta. El diálogo no es solo o exclusivamente o únicamente el diálogo que se da en un seminario, el que dan la conversación entre los profesores en la sala de reuniones, no es el que se da entre periodistas, no es el que se da en una mesa en la televisión de discusión política. El diálogo se da y adopta muchísimas formas, y por eso a mí durante muchos años, y todavía hoy, digamos, durante décadas, me ha interesado reforzar y afirmar el valor y la importancia de la protesta social. No porque piense que toda protesta es correcta o tiene la razón quien protesta, sino por reconocer, lo que diría es relativamente obvio en América Latina, y es que, digamos, muchas personas, decenas de miles de personas, encuentran que los canales institucionales que tienen para expresar sus quejas son muy inapropiados, ya sea porque están obstruidos, ya sea porque no se los toma en cuenta, ya sea porque no se los toma en serio, por la razón que sea, y entonces se sienten forzados muy habitualmente a recurrir a canales extrainstitucionales
para hacer visibles sus quejas, muy habitualmente quejas vinculadas con la violación de derechos constitucionales, con violaciones a los requerimientos en materia de derecho de salud, de derecho a educación, derecho al trabajo, una vivienda digna, etcétera, etcétera. Entonces, la protesta es también una manera, o debe ser vista, o debe ser incorporada como un modo posible de intervenir en esa conversación entre iguales. Entonces, por un lado, institucionalmente reconocemos la idea de la igualdad básica hace cientos de años, con la idea de una persona, un voto. Segundo, dialogar en una sociedad con gente con formación distinta, etcétera, debe ser posible porque tenemos que saber incorporar aún, digamos, esa forma de expresión como la protesta. Y un tercer punto al respecto es sobre el valor especial que tiene escuchar a la diversidad de voces cuando discutimos problemas públicos. Miren, un ejemplo otra vez importante, vinculado en este caso con una situación que conocimos aquí en Argentina, pero otra vez no porque Argentina sea ejemplo de nada, sino porque se dio una situación interesante en algún tipo de casos, como en la discusión que tuvimos sobre el aborto en el 2018. Todos reconocimos, yo creo, primero, que esa es una discusión que por distintas razones llegó a toda la sociedad. Se discutía el aborto en comunidades indígenas, se discutía entre grupos de feministas, se discutía en las escuelas, se discutía en las calles, pero además, y de modo muy interesante, en las audiencias públicas que mencionaba, por ejemplo, las que se hicieron en el Congreso, participaron no solamente, y por suerte, no solamente profesores de derechos humanos, profesores de derecho internacional, médicos especialistas, sino también escuchamos los testimonios de niñas violadas, escuchamos el testimonio de prostitutas. Con lo que, y yo diría, en mi caso personal, aprendí mucho más del escuchar a una niña violada en Salta, por ejemplo, que a un profesor de derecho constitucional. No quiero decir que el testimonio de una vale y la otra no, quiero decir que cuando hablamos de temas sobre los que disentimos, tenemos que reconocer y tener la humildad de reconocer que la diversidad de voces enriquece el debate, digamos, y escuchar a veces a una persona con poco conocimiento, pero que ha vivido la situación de un modo muy dramático, como en este caso de la niña violada, era mucho más interesante que escuchar la voz del experto internacional. Entonces, de estas distintas maneras, digamos, es como que podemos confrontar la cuestión de la desigualdad. Entiendo el punto de fondo, y es, en situaciones de desigualdad, obviamente que todo se dificulta y todo empeora, pero cualquier arreglo institucional, no solamente los arreglos dialógicos, lo que digo es que los arreglos dialógicos tienen mucho para decir respecto de la cuestión de la desigualdad y cómo procesarla, y cómo tratar de absorberla, y cómo tratar de pasar por encima de esa situación, digamos, de desgracia que nos pone la cuestión de la desigualdad. Luego, digamos, me detengo, con esto termino, digamos, en la cuestión de mecanismos y alternativas y cómo ponerlo en práctica. Yo creo que hay, digamos, otra vez, la buena noticia es que la práctica de los últimos 30 años ha mostrado, en parte por el déficit del cual partimos, de las angustias de las cuales partimos, ha mostrado la aparición aquí y allá, desperdigadamente, pero en todo el mundo, de alternativas que podemos clasificar dentro del menú dialógico. Aquí en la presentación, en esta charla, lo que hice fue mostrar algunos casos, algunos ejemplos, algunas intervenciones posibles que puede tener la justicia en clave dialógica, en los remedios que usa, en los instrumentos a los que apela, en las audiencias que convoca, en las formas en que se expresa. En distintos modos puede tener esa modalidad dialógica. Pero políticamente, digamos que tal vez las preguntas se referían más a eso, digamos, en estos últimos 30 años en particular, hemos tenido cantidad de ejemplos interesantes. Para mí el más interesante no es el único, ni es tal vez el mejor, para mí es el más interesante, insisto, no para fetichizar otra vez este tipo de soluciones, sino como una que ha sido muy común y muy interesante, han sido las asambleas ciudadanas que se han ido gestando y desarrollando en todo el mundo. En Australia, en los años 90, asambleas ciudadanas en donde esto implicaba que una cuestión, en el caso de Australia, era sobre
era sobre el sistema parlamentario o no, digamos, en donde se permitió la participación de ciudadanos del común y no solamente de políticos pertenecientes a partidos establecidos. Es una discusión que se abrió a la ciudadanía común. Lo mismo se hizo años después en Canadá, en British Columbia, en Ontario, digamos, por ejemplo, en la discusión del sistema electoral. Lo mismo se hizo en Islandia para la cuestión constitucional. Lo mismo se hizo en Chile, porque uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver Islandia con América Latina? ¿Qué tiene que ver Australia? En Chile, Bachelet, yéndose del gobierno, inauguró un proceso de conversaciones constitucionales a nivel ciudadano, que funcionó muy bien. Decenas de miles de personas inscritas y participando en las asambleas de un día al otro. Quiero decir, otra vez, no es la panacea, no es la magia, sino simplemente hay modos de abrir la discusión pública en ciertos temas a la conversación colectiva. En Irlanda, digamos, yo creo que es donde llegó más lejos esa conversación a través de asambleas ciudadanas. Llegó tan lejos que ni quiero, digamos, comentarlo, pero asambleas que habían sido diseñadas aprendiendo de todas las experiencias anteriores mencionadas en Alemania, en Australia, en Canadá, en Islandia, etc. Y eran asambleas ciudadanas escogidas, los miembros por azar, escogidos de distintas secciones del país, escogidos de distintas razas, género, etc. Y funcionaron espectacularmente bien para atender temas, en un caso la cuestión del matrimonio igualitario, en otro caso la cuestión misma del aborto, y fueron resoluciones bien interesantes. En Argentina las asambleas tuvieron, en las relacionadas con el aborto, una forma más extrainstitucional que institucional, pero fueron recogidas en parte institucionalmente con estas asambleas, con estas audiencias públicas. Con lo que quiero decir, había hablado de modalidades posibles del diálogo en la esfera judicial, y el libro, por ejemplo, el que hablaba María Candelaria, de la conversación entre iguales, bueno, termina con toda una serie de ejemplos políticos, otra vez, pero no para decir al respecto, digamos, de modalidades dialógicas. El que más acento le pongo es el de las audiencias ciudadanas, de las asambleas ciudadanas, pero otra vez, no pensando que es ni la única, ni la mejor, ni la que podemos imaginar, una de varias posibilidades. Digamos, lo que muestra es que compartimos, yo diría en todo Occidente, esa conciencia común de que estamos frente a un problema dramático, que es que la gente no le cree a sus representantes, la gente no confía en el funcionamiento del Congreso, la gente no cree en los políticos, la gente repudia a la política. Pero repudiar a la clase política no es lo mismo que repudiar a la vida pública, que repudiar la cuestión política. Entonces, la cuestión es ver cómo nuestras instituciones hacen para recoger esas voces que hoy no están pudiendo recoger, esas demandas que no están abriéndose a escuchar. ¿Cómo hace para crear foros que nos permitan encontrarnos y discutir? Este es un foro virtual. Hay foros virtuales posibles, hay foros reales necesarios, digamos, para hacer posible, digamos, una conversación más extendida. Otra vez, digamos, uno dice, bueno, está hablando de utopías. Yo no creo, digamos, la práctica muestra que no hablamos de utopías ni de soluciones exclusivas para Europa. Pero sí, digamos, la situación, obviamente, para cualquier alternativa que cualquier teórico en cualquier área ponga, digamos, es obviamente muy complicada. ¿Por qué? Porque estamos parados sobre volcanes, sobre situaciones explosivas en toda la región. En todo caso, y con esto me termino, digamos, yo creo que parte de los fracasos, parte de las razones de los fracasos latinoamericanos, cuando Latinoamérica, digamos, es parte de esos problemas, tiene que ver con el no haber sabido refinar, determinar cuál es el ideal hacia el cual queremos caminar, cuál es el horizonte hacia el cual nos dirigimos. Yo creo que es muy saludable cuando empezamos a refinar, precisar ese horizonte, y aquí a mí me interesó avanzar una línea de salida posible, que es la de la conversación entre iguales. Bueno, con eso básicamente termino mi presentación.
Doctor Gargarella, disculpe que lo interrumpa y aprovechamos unos minutos de su participación porque tenemos una pregunta bastante interesante que nos gustaría que usted pueda responderla, ¿no? Es la siguiente. El TC inició la deliberación pública de algunos casos relevantes. ¿Cómo? No entendí. Sí, a ver, el TC inició la deliberación pública de algunos casos relevantes de interés público. Algunos críticos señalaban que ese diálogo social podría alterar la imparcialidad de los jueces porque se verían amedrentados por el colectivo social. ¿Cuál es su opinión con respecto a esa pregunta, doctor No, mirá, Gargarella? o sea, yo creo que lo que necesitamos es mejores reglas que conviertan a ese tipo de diálogo institucional en un diálogo no discrecional, que no dependa, por un lado, como ocurre en mi país, de la voluntad discrecional de los jueces, que terminan convocando a esas aperturas cuando quieren, no los convocan cuando no quieren, cuando lo convocan retoman los argumentos que quieren retomar del modo en que quieren, y si otros los quieren ignorar, los ignoran olímpicamente, con lo cual lo que suele ocurrir es que finalmente los jueces hagan, o sea, otra vez esa fachada del diálogo colectivo, los jueces hacen lo que finalmente querían hacer desde un comienzo, pero ahora revestidos de la legitimidad de yo convoqué una audiencia pública. Pero bueno, si luego tú de la audiencia pública tomas el testimonio que quieres y dejas de lado el que te pone en conflicto, y bueno, estás haciendo lo que quieres, estamos en la casilla 1 o tal vez peor, porque ahora has tomado una decisión que pretendes que tiene legitimidad democrática que no tiene. Entonces, necesitamos, por un lado, reglas que hagan que este tipo de soluciones dejen de ser disposicionales, discrecionales en los jueces. Y por otro lado, digamos, lo que vemos es que esa organización de la discusión es perfectamente compatible con que la decisión sea política en el mejor sentido. Digamos, en los casos de esto que yo decía del medio ambiente en Argentina, insisto, que fueron de los más interesantes que se desarrollaron, pero en todo caso lo que hicieron fue mostrar el camino posible, que luego no se siguió, es que nadie se sentía amedrentado por las quejas públicas. No, lo que había era, por ejemplo, en ese caso, 1 millón de personas afectadas que reclamaban soluciones, pero nadie tenía en claro cuál era la mejor solución para descontaminar el río. Lo que sí se había es una exigencia de descontaminar el río, y eso está muy bien, digamos, en términos constitucionales, era un reclamo muy profundo, muy enojoso, que tenía un fundamento constitucional muy fuerte, que es, tenemos derechos ambientales, tenemos derecho a salud, tenemos derecho a la vivienda, miles de cosas que están siendo ahí violentadas. Entonces, yo no veo allí el problema, veo muchos otros problemas, pero no veo ese problema. En todo caso, lo que entiendo es que necesitamos reglas que eviten la discrecionalidad, que eviten esto, ¿no? Que una solución interesante se convierta en una mera fachada que le permite al funcionario que sea, al funcionario político, al congresista o al juez, seguir haciendo lo que hacía hasta ayer, pero ahora revestido de una pretendida legitimidad que no le corresponde, ¿no? Correcto. El Centro de Estudios Constitucionales, bajo la dirección de la magistrada Marianela Ledesma Narváez, agradece la conferencia constitucional del doctor Roberto Gargarella